Buenos días. Qué lindo día, queridos hermanos, para reencontrarnos. Sé que ha sido una semana un poco fría por el tema de las lluvias, el clima que está cambiando y bueno, tal vez el invierno se está despidiendo en septiembre, no se sabe. Sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan que les había comentado que el grupo de discipulado, ¿no es cierto?, tuvo su clausura de la gestión del anterior ciclo y se reunieron en un grupo selecto de hermanos? No estaban todos los que participaron durante el periodo de la enseñanza de Apocalipsis, pero estaban el remanente y hemos compartido en realidad, porque también estaba ahí de invitado especial juntamente con Marlene, hemos compartido un delicioso tiempo, precioso momento de enseñanza, de aprendizaje y también de convivencia. Fue realmente maravilloso. Los varones, su primera reunión presencial después de la pandemia, muy interesante, aprendizaje pleno. No solamente fue lo que ven platos vacíos, sino fue un buen tiempo de compartir la palabra de Dios, las experiencias de cada uno, la manera de aplicar las escrituras a su vida. Fue realmente un tiempo muy edificante el de los varones. Seguramente continuarán los estudios de manera virtual, pero nada raro que este ciclo de convivencias pues se pueda seguir repitiendo, porque estuvo bastante bueno. El eslogan que tiene la iglesia es: vamos y hagamos discípulos. Pero la familia del pastor se ha inventado ahora un nuevo eslogan que dice: vamos y comamos con los discípulos. Así es que hemos tenido ya nuestra primera experiencia el domingo pasado, después del culto, no durante el culto. Después del culto, un hermano que está preparando su viaje a Chile, y lo ven en la foto, no ha sido nuestro invitado. Hemos compartido con él, porque cada uno se paga su consumo. Ese es el trato, porque si no, no hay acuerdo. Así es que si alguien siente deseos de querer compartir con la familia del pastor un domingo que estén sin hacer nada, alguien que esté solo, alguien que esté sola, alguien que está solo con su familia, alguien que está extrañando el amor fraterno de algunos hermanos, pues bueno, una pequeña muestrita, nos podemos juntar para almorzar. Ya saben, no es una invitación, es una convivencia. Todos compartimos. A cada uno se pide su plato. Está bien, ya, no lo pongan tan difícil. Cada uno se pide, pero es el tiempo de compartir. Como experiencia, simplemente. Y la última que tenía que darles es que el Señor Él se ha proporcionado su espacio, su lugar, donde nos vamos a congregar. Ahí en la calle 13 de Achumani, donde está la agencia del Banco Nacional de Bolivia, es la referencia, 3 cuadras a la derecha, como yendo a la avenida Alexander. Antes de llegar a la Alexander está una casa número 5, donde antes se congregaba también una iglesia. 12 años se han congregado ellos, así es que estamos ahí con un lugar apropiado. No está del todo listo como quisiéramos, pero vamos a hacer el esfuerzo de ponerlo bien. Tenemos 3 meses para eso. Y tenemos 3 meses para ablandar al vecindario también, que tiene sus dificultades. Ellos son un vecindario tranquilo, dice, y no quieren el ruido ni la molestia de las iglesias que hacen tanto barullo. Nosotros vamos a hacer una buena vecindad. Y vamos a tratar con amor a nuestros vecinos. En octubre tendremos nuestro primer culto presencial.
ya va a haber condiciones. Seguramente tienes que estar vacunado, seguramente vas a tener que hacer tu reserva con tiempo, porque no va a poder estar a full el lugar, aunque es un lugar bastante amplio como para, bueno, muchos más de los que antes podíamos reunirnos en el otro sitio. El Señor se ha provisto y Él sabe por qué. Él sabe por qué nos ha dado un espacio más grande. Yo siempre creo en Él y en lo que hace. Y me encanta anunciarlo. Así es que no se olviden. Tenemos varias cosas que celebrar, agasajar. Y en este capítulo 7 del libro de los Hechos, tenemos un desenlace. Porque la idea de la muerte es algo que no parece ser el mejor tema de conversación entre amigos o entre familiares. Sin embargo, es parte de la vida. Bueno, como dijo un poeta, la única condición para morir es haber nacido. ¿Y por qué podríamos los cristianos temer a la muerte? Bueno, porque desconocemos de repente las promesas de Dios. O porque no hemos entendido que esta no es la vida que nos ha prometido Jesucristo. En este mundo tendremos aflicciones, enfermedades, pecados, enemigos, maldad, sufrimientos, tristezas, inconvenientes. Hay algunas cuantas alegrías también. ¿Por qué querría pero un cristiano quererse quedar en este mundo? Bueno, porque no ha entendido que en el cielo tiene una morada eterna. Va a estar en una adoración continua a Dios. Y lo más interesante es que no va a haber tiempo para hacer daño a nadie. Pues la prédica de hoy titula Los cristianos saben cómo morir. Y tiene 3 puntos. El punto número 1, como Esteban, están preparados. El punto número 2, soportan las injusticias. Y el punto número 3, miran al cielo con gozo y paz. Pues que el Señor abra nuestro entendimiento, que nos muestre a través de este evento que fue doloroso, seguramente en su cuerpo también, para Esteban, el recuerdo de el fallecimiento de alguien también es triste para nosotros, por los que nos quedamos, por lo que sufrimos nosotros, por eso es triste. El Señor nos dé la capacidad de aprender de su palabra la manera en la que deberíamos esperar ese crucial momento que estaremos en su presencia. Y vamos entonces a la prédica de hoy. Punto número 1. La iglesia sabe cómo morir, porque, como Esteban, están preparados. Dice el pasaje de Hechos 7, 54 al 60. Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Al oír estas cosas, abre el versículo 54. ¿Qué cosas habían escuchado que les ha puesto en semejante condición? Bueno, Esteban había dicho que Abraham era el padre de ellos, que la ley se las dio Moisés y les recordó, tristemente para ellos, lo que hicieron sus antepasados en el desierto, cuando ellos recibieron la ley y la idolatría en la que cayeron. Les recordó el proceso del Arca del Pacto. Y aunque Salomón construyó un templo, el Señor no se limita ni habita en un espacio tan pequeño como un templo, por muy grande que haya sido. Pero también escucharon ellos que Dios estuvo todo el tiempo con ellos, y aún así blasfemaron. Y les recordó cómo José y Moisés fueron maltratados por los padres judíos. Tuvieron que escuchar que persiguieron y maltrataron a los profetas y asesinaron a un inocente. Oyeron, sin lugar a dudas, cómo trataron
a Cristo y a sus apóstoles. Y oyeron finalmente que son un pueblo duro, con el corazón y los oídos sin circuncidar. Y a pesar de que ellos manifestaban tener un celo profundo por la ley, pues no las respetaron. Esta acusación hizo enojar al concilio. Ya fue el cherry de la torta, porque ellos se enorgullecían de su obediencia a la fe. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en la carta a los Filipenses, en ese su testimonio, en el capítulo 3, verso 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible? Esa era la manera como se calificaba un fariseo. Ellos se ponían en ese plano. Decían, nosotros somos los protectores de la ley. Cuando la verdad no es aceptada, cuando no quieren reconocer que todo lo que han escuchado y ha sido dicho por Esteban, lo califican como blasfemia. Y entonces reaccionan, y no lo hacen de una manera pacífica, ni mucho menos de una manera justa, sino de una forma llena de furia, con odio, cargada de malos sentimientos. Y es que alguien estaba detrás. Ahí estaba escondido en las penumbras Satanás, que usa a los enemigos de la palabra de Dios. Hermanos, cuando tú sientes que alguien viene con demasiada bronca, pondremos el término, cuando vienen con una actitud muy hostil hacia ti, es cierto que alguien está ejecutando eso, pero alguien está manipulando desde atrás. Alguien sabe cómo urdir las cosas para que los enemigos de la palabra, los enemigos tuyos, reaccionen de manera muy fuerte, muy severa, hostil. Y dice la palabra de Dios que estallaron hacia adentro. Ellos mismos como si hubiesen tenido una acción química en su cuerpo, y no podían contenerse, estaban enojados y con locura. Es que la ira es un fuego violento. Cada vez que tú dejas el control de las emociones bajo el espíritu y las tomas a tu cargo, es muy probable que la ira se manifieste, y eso es muy peligroso. Mira cómo esta gente hacía crujir sus dientes, gruñían como si fueran esos animales salvajes, y estaban con expresiones incontrolables, ya no tenían dominio de sí mismos, estaban como una horda, y fueron corriendo tras él y lo tomaron a Esteban. Pero Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, pues no veía la furia de sus enemigos, sino estaba viendo la gloria de Dios. El Espíritu Santo, que había llenado su ser, le hacía percibir la presencia de Dios. Y ahí estaba él viendo, con los ojos abiertos, al Señor Jesús, de pie a la diestra de Dios. Mira cómo el evangelista Mateo ya lo había reflejado antes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ahí estaba, de pie, nuestro Señor Jesús, en su visión. Y Esteban lo contemplaba. Ahí a la diestra de Dios, que es un lugar de gran importancia, de honor,
Dios prometió que Jesucristo sería glorificado y le daría el nombre más excelente por sobre todos los nombres. Y Jesucristo fue exaltado. Está a la diestra de Dios. ¿Alguien lo puede dudar? Ahí tienes a Esteban dando testimonio. Lo veo ahí. Es decir, su obra fue completada ya. El Señor Jesús ha completado su obra y la redención ya fue consumada. Hay algo que puede causarte mucho dolor. El haber pecado contra el Señor. Y no tener plena conciencia que Él ya te ha perdonado. Puede ser que los demás no te perdonen. Puede ser que los demás no te acepten. Puede ser que les hayas defraudado. Puede ser que les consideren que es una afrenta extremadamente grande la que hiciste. Pero el Señor, que dio su vida por ti, aquel que fue a la cruz del Calvario, te ha perdonado. Te ha perdonado, porque tú has tenido un arrepentimiento genuino. Uno solo, en tu momento preciso para recibir la gracia de Dios. Él ya te ha perdonado. Los que están en falta son los que no te perdonan aún. No seas tú uno de ellos. No seas tú uno de ellos. Ahí tenemos a Esteban, que ha confesado a Cristo delante de los hombres. Y ahora ve a Cristo confesándolo a él, a su siervo, delante de Dios. Recuerda las palabras de Mateo: cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Había hecho ya él su confesión. Ya lo había anunciado el Señor Jesús y está viendo cumplido esa promesa del Señor. Los cristianos saben cómo morir porque soportan las injusticias. Hechos 7, 57 y 58. Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Este relato nos muestra algo sumamente preocupante por cómo reacciona este grupo de líderes religiosos. Los miembros del consejo dicen que se taparon los oídos para no oír lo que ellos consideraban blasfemias. ¿Qué blasfemia?, dijo Esteban. Solo ellos calificaron como tal y solo ellos se habían imaginado que Esteban estaba diciendo blasfemias. Esteban les había dicho incircuncisos de oídos. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a oír las cosas de Dios y eso les ofendía. Pero fue lapidario cuando Esteban dijo que vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. A eso ya fue demasiado para ellos. Ahí sí el Sanedrín reaccionó muy rápido, violentamente y muy unido. Pero hay algo que deberíamos recordar, que cuando Jesús declaró ante este mismo grupo de hombres que estaría a la diestra de Dios, tuvieron la misma reacción y sellaron su muerte como blasfemo. Ve lo que dice Mateo 26, capítulo, versos 63 al 65. Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. Es cosa muy peligrosa ser religioso sin tener una relación íntima y verdadera con Jesucristo. Es muy peligroso el que tú te aferres a las cosas que tú crees que son las que le agradan a Dios, cuando no tienes intimidad con el Señor Jesús. Es muy peligroso que actúes como un religioso. Esto lo cumple lo que Jesús advirtió en Juan 16, 2, 3. Los echarán a de las sinagogas. Y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. ¿Qué manera de manifestarse la palabra de Dios con exactitud? Hermano, hermana, si tú dudas que la palabra de Dios se cumple, corres un gravísimo riesgo. La palabra de Dios fue puesta para ti, para que veas con antelación lo que fue la historia de Israel y la tuya, lo que va a pasar en tu vida cuando haces lo que Dios dice, y lo que sucede y acontece cuando tú desobedeces lo que Dios manda. Exactamente. El Señor Jesús ya a través de Juan les había dicho que lo que va a pasar. Los van a echar de las sinagogas. ¿Qué dice que hicieron con Esteban? Lo sacaron fuera de la ciudad. No lo tuvieron ahí, lo sacaron fuera de la ciudad, lo echaron de la sinagoga. Y llegará la hora, dicen, que cualquiera que los mate va a estar pensando que está haciendo el servicio a Dios. ¿Cómo era la vida de Saulo? Él creía que estaba haciendo un servicio al Señor. Él creía que estaba haciéndolo bien. Y no se daba cuenta cuán equivocado estaba. Vean ese grupo de personas, ¿no es cierto?, todos unidos ahí, y su ira la demostraron en la ejecución de Esteban. El maligno había obrado grandemente en el corazón de esas personas. No solamente se taparon sus oídos el momento que gritaron y corrieron tras Esteban, el momento que empezó él a pronunciar la escritura, ese momento dejaron de escuchar. ¿Por qué? Porque el enemigo del Evangelio les tapó los oídos. ¿Cuántas personas seguramente que tú conoces, a las que quieres hablarles con amor, tienen los oídos tapados y no quieren escucharte? Esta gente no escuchó a Esteban, no escuchó lo que decía la palabra de Dios, y sin tomar en cuenta que estaban ellos bajo la ley romana, en el que debería haber un juicio y demostrarse con claridad las acusaciones que se hacían, pues tomaron justicia a la costumbre judía. ¿Y cuál era esa? Apedrear a la persona que había sido encontrada en blasfemia. Hermano, hermana, tal vez la gente no te mate por hablar de Cristo, pero con toda seguridad que no van a querer oírte. Y lo más probable es que cuando tú les estés hablando el Evangelio, que estés mencionando la cruz de Cristo, estés diciéndoles: arrepiéntete de lo que estás haciendo, cambia tu vida, que no tengas el mismo estilo de vida, que Dios transforme tu existencia a partir de hoy. Van a tratar de callarte, van a tratar de evitar que sigas hablando, pero tú sigue honrando a Dios con tu conducta, con tus palabras.
Aunque muchos se opongan a ese mensaje de la cruz que estás llevando tú, hay alguna cosa certera en eso. Hay algo certero, que algunos seguirán a Cristo. Puede ser que no todos los que tú les hables. No tengo un porcentaje. Pero si no le hablas a ninguno, ahí sí yo tengo uno. Nadie seguirá a Cristo si tú no le hablas a nadie. Pero si tú hablas a muchos, a algunos, pues con toda seguridad, mi querido hermano, mi querida hermana, habrán los que siguen al Señor. La muerte de Esteban hizo un profundo impacto en Saulo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan? Expresó en realidad las palabras de Jesucristo: cualquiera que los mate estará pensando que ofrece un servicio a Dios. Y esto lo van a hacer porque no conocieron al Padre ni a mí. Saulo era el supervisor de la operación. No, Saulo no era un muchachito que estaba paradito y que le pidieron: cuidanos las ropas para que no se pierdan. Él era miembro del Sanedrín. Era joven, pero era miembro del Sanedrín. Él también había aprobado la ejecución de Esteban. Tal vez era uno de los que estaba rechinando los dientes. Muy seguro que él era uno de los que había corrido tras Esteban para que lo agarraran, para que lo tuvieran a la mano y apedrearlo. En Hechos 26:10, Pablo reconoce delante de la iglesia diciendo que cuando lo mataron, yo di mi voto. Cuando lo mataron, y está hablando de Esteban, yo di mi voto. Y eso aclara que él tenía un voto. Era miembro del Sanedrín. Y él creía, como dice el Señor Jesús en Juan 16:2-3, que estaba pensando que ofrecía un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento él no conocía ni al Padre ni a Jesús. Pero ahí está, la historia los juntó a Esteban y a Saulo. Se encontraron por primera vez, pero por única y última vez se encontraron como enemigos. Por única y última vez se encontraron como enemigos. ¿Por qué? Porque ambos estaban en los lados opuestos de la cruz de Cristo. En ese momento no tenían nada en común. Hoy comparten la gloria. Hoy están alabando a Dios. Hoy, ahora sí, sirven a Dios. Ahora sí, están juntos. Qué maravillosa manera en la que el Señor nos manifiesta los cambios que pueden haber en la vida. Por eso, hermano, hermana, tú no consideres la manera en que te tratan como una razón especial para decir: te vas a condenar en el infierno. En ese momento, Esteban sabía que Saulo había comprado todos los tickets para irse directamente al infierno. Podría parecer, pero Esteban tenía otra idea. Esteban estaba lleno del Espíritu. Y sabía que el poder de Dios es infinito. Y él confiaba en su Salvador. Los cristianos saben cómo morir porque miran al cielo con paz y gozo. Punto número 3. Dice Hechos 7, 59 al 60. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Iglesia, lo más impresionante fue cómo Esteban murió. Fue lapidado, muerto a pedradas, una muerte lenta, casi como se podría decir como una especie de tortura, dolorosa. Pero en todo este proceso, desde que empezó su persecución, él estuvo seguro que Dios nunca lo iba a abandonar. Y no lo abandonó. Y le dio gracia especial, aún en esa muerte tan trágica, aún en ese momento especial de estar sufriendo la manera en la que estaba sufriendo la ejecución. Injusta, totalmente arbitraria, fuera de todo contexto. Pero él estaba recibiendo fortaleza de Dios para poder soportar ese momento aciago. No pidió venganza, Esteban. Él no quiso que se hiciera algo por la injusticia a la que lo estaban sometiendo. No pidió que baje fuego del cielo y los queme a todos. Pidió misericordia. Pidió misericordia. Sabía que ellos no entendían lo que hacían. Sabía que ellos estaban siendo arrastrados por una fuerza mayor que ellos mismos, porque no habían querido reconocer la obra de Jesucristo. Y entonces estaban a expensas de su Señor, de ese Señor de las tinieblas que los arrastra y los empuja a obrar de manera inmisericordia. Pero Él pidió misericordia para ellos. Entendía que no sabían lo que hacían. Esa misma actitud tuvo Jesús en la cruz. El evangelista Lucas lo manifiesta de esta manera en el capítulo 23 del verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ese pasaje del tormento de Cristo en la cruz, que empieza con esta petición, muestra todavía muchas cosas denigrantes que hicieron esos hombres a un inocente que había sido clavado en la cruz por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados de toda la humanidad. Pero qué gran ejemplo dan Esteban y Jesucristo. Tal vez a ti te haya pasado que te han discriminado, te han ofendido, te han lastimado por causa de tu fe. Tal vez tú te has sentido en un acto de injusticia hacia ti por causa de tu fe. Pues Dios te dice que no esperes ser popular, que no esperes que todos te acepten, que los hombres te den honor. No esperes que nadie te acepte, peor los religiosos. Y en vez de buscar justificarte ante los hombres, pues debes tener misericordia para con ellos. Debes pedir a Dios que derrame todo su amor sobre ellos. Porque es muy probable que no hayas recibido la revelación que Dios te ha dado. Hermano, ponte a pensar que lo que tú sabes es porque el Espíritu de Dios se ha manifestado en ti.
y que lo que ellos ignoran es que Dios tiene la capacidad de transformar sus vidas, de hacerles personas como tú, llenas de amor, llenos de misericordia, para con ellos, pero necesitan una transformación, necesitan arrepentirse. ¿Pero de qué se van a arrepentir si no reconocen que han pecado? Si no pueden reconocer que está mal su actitud y que está mal su comportamiento, ¿cómo pueden arrepentirse si nadie les hace notar que su vida difiere de lo que Dios manda? Y es probable, porque muchas veces acontece eso, tú tal vez hayas juzgado mal a otros creyentes, porque no entiendes lo que Dios les ha revelado. Tal vez tú te has enojado con algún otro hermano por la manera en la que Él te ha dicho a ti. Tal vez tú te has puesto en contra, inclusive hasta del pastor, porque el pastor expresó algo que te ha ofendido. Ten cuidado, hermano, de estar del lado de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que estés a punto de lapidar o ya lo estés lapidando a un profeta de Dios sin saberlo. Cuando te veas en posición de juzgar a alguien, no lo hagas. No lo hagas basado en tradiciones o costumbres. No lo hagas bajo tus propios criterios, sino en base a la palabra de Dios. Y sigue desde luego la revelación del Espíritu Santo. Pero cuando te veas en posición de juzgar a alguien, yo te aconsejo que es mejor si no lo haces. Porque con la vara con la que mides, serás medido. Y de la manera en la que juzgas a alguien, por muy culpable que fuera, pues vas a ser juzgado tú también. En la medida en que muestres misericordia y amor por esas personas que no entienden de bondad, pues vas a recibir tu gracia y misericordia abundante del Señor. En la medida en que tú te apropies de las enseñanzas de Jesucristo y puedas llevar adelante una vida ejemplar basada en el Evangelio, pues va a ser una manera en la que tú vas a mostrar a Cristo en tu vida. Y aquellos que no lo conocen intentarán descubrir qué tienes de diferente. Sigue los ejemplos de personas que en la Biblia vivieron de la manera en que al Señor le agradaba. Haz lo que hacen muchos, sigue el buen ejemplo. Hay un buen ejemplo, por ejemplo, de Gamaliel. ¿Te acuerdas? Este hombre aconsejó no matar a los apóstoles, sino que los dejaran libres. Les dijo, no vaya a ser que nosotros estemos luchando contra Dios. Dejen que el tiempo lo pruebe. Si es de Dios lo que están haciendo, estamos fritos. Pero si es de los hombres, esto se va a caer solo. Ahí estaba Gamaliel diciéndoles en Hechos 5, 38 al 40, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios y conviniendo con Él y llamando a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad.
Haz lo que la palabra de Dios aconseja. Y vive esa vida de la manera en la que Esteban encaró su propia vida. La vida de Esteban terminó como fue vivida, confiando en Dios. Confiando en Dios férreamente, creyéndole a Jesús que Él cuidaría de él en la vida venidera. Él estaba convencido. Aquí soy extranjero. Aquí estoy de paso. Si mi Señor me lleva, estaré en sus brazos. No tienes tu idea, hermano, hermana, de cuán grandemente Dios puede usarte en medio de tus sufrimientos. No tienes ni idea de cuánto puede impactar el hecho de que tú te mantengas firme, como Esteban, sólido en su fe, lleno del Espíritu, proclamando la gloria de Dios. Creyendo que el Señor Jesús está ya esperándote para que entres a su reposo. Que ojalá tu vida tuviera ese desenlace de vivir confiadamente en Dios, dependiendo de su voluntad, sujeto a su Santo Espíritu. Y Dios escuchó su oración y le contestó. Y la usó esa oración que él dio en ese momento, porque ahí estaba Saulo, para tocar el corazón de ese hombre que había aprobado su apedreamiento. Aunque este hombre no sabía que era parte de una oración contestada, él creía que, bueno, qué interesante. Era para él. Era para él. Puede usar el Señor tu vida en medio de la confrontación. Esteban pidió que Dios los perdone en voz alta. Lo dijo con voz fuerte. Perdónales, no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tú puedes perdonar así, hermano? Sinceramente. Porque tienes plena conciencia de que no saben lo que están haciendo contigo. Esteban durmió, dice la palabra de Dios, con la idea de que despertaría en un mundo mejor. Pues él ya está allí. La idea de partir para ti hoy, que no signifique angustia ni dolor, sino esperanza y motivo para que tú acá te prepares para presentarte aprobado. Que sea una razón para desafiarte a ti a vivir la vida que Cristo quiere que vivas. Vamos a concluir. Cuando la muerte toque tu puerta, que sea cuando estés preparado como Esteban, seguro, porque tienes la vista puesta en el cielo, no en la tierra. Por eso, si te falta, hermano, hermana, arreglar cuentas aquí en la tierra, hazlo pronto. Si te falta ajustar algunas cosas con otras personas, hazlo pronto. Si crees que estás dejando cosas en desorden, arréglalas ahora. No hay excusa contra la falta de perdón. No hay excusa contra el odio. No puedes tener una excusa para decir, estoy resentido. No te justifiques, porque te han tratado de una manera muy injusta y esas personas
me hicieron sufrir mucho. No, no te justifiques de esa manera. Tú tienes que seguir las enseñanzas de Jesús. Hasta el último momento de su vida, el Señor Jesús seguía pensando que Dios tenía la razón. Tú ten tu vida en paz. Tu vida en paz con todos, en la medida en que de ti dependa. No dejes de arreglar tus cuentas con todos. Esta vida es un ensayo para vivir la eternidad. Y no dejes que tu deseo de agradar a los hombres te quite el gozo de honrar a Dios. Cuando la muerte toque tu puerta, cuidado que te niegues a abrirle, porque igual va a entrar. Más bien que sea un momento de lucidez para encomendar tu espíritu al Señor. Que sea de gozo, de esperanza. ¿Te acuerdas de ese relato que lo conté en alguna oportunidad? Estaba un árabe que tenía ahí su siervo. Y de pronto el siervo va a hacer un encargo y vuelve pálido. Y le dice, mi señor, déjeme ir a Damasco. ¿Por qué te vas a ir a Damasco? Porque estaba en el mercado. Y de pronto se dio la vuelta la muerte. Y me miró con una cara horrenda. Y me asustó. Me hizo dar tanto miedo que vine corriendo a ti para avisarte que me quiero ir a Damasco. Quiero evitarla. Bueno, si estás tan asustado, pues toma el camino a Damasco. El árabe va al mercado y le encuentra la muerte paseando todavía ahí. Y se acerca y le toca en el hombro. Y le dice, oye, dime una cosa. Mi siervo estaba aquí en el mercado. Estaba haciendo unas compras y de pronto tú te diste la vuelta y lo miraste con una cara horrenda. ¿Por qué lo hiciste? Y la muerte le dice, oh, discúlpame tú. Pero la verdad es que a mí me extrañó verlo a tu siervo aquí. Porque según yo, tenemos un encuentro en Damasco en un momento más. Y por eso me extrañó verlo acá. Hermano, hermana, que cuando la muerte toque tu puerta, que tú cierres tus ojos para dormir y para despertar en la gloria de Dios. Es mi deseo para mí también. Que tu trabajo en la iglesia sirva para que muchos estén junto a ti en la gloria de Dios, alabándolo eternamente. Que muchos escuchen de tus labios las palabras que los lleven al justo arrepentimiento y a recibir la gracia del Señor. Algunos de los nuestros ya partieron. Y nos están esperando. Nos están esperando. Y nosotros todavía los recordamos con amor. Pero anhelamos verlos pronto. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por tu infinita misericordia, porque a través de la vida de Esteban tú nos muestras la manera en que podemos morir también. Que esa transición, Señor, que tú has preparado para todos los seres humanos, sea para nosotros razón de regocijo, de gozo,
porque hemos hecho aquí en esta tierra todo lo que teníamos que hacer. Que sea la manera en que tú nos recuerdas que todavía nos falta entregarte muchas cosas más a tu control, Señor. Permite, Padre, que el recuerdo de los que ya se fueron hacia ti, Señor, nos haga pensar en que queremos verlos, que queremos estar con ellos. Y por eso vamos a vivir la vida que tú nos has regalado aquí, a través del sacrificio de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque podemos esperar con ansias el cumplimiento de tu promesa, de verte allí, en medio de tantas moradas, alabando tu santo nombre, Señor. Por eso acá, en este momento, en la tierra, no nos aferramos a las cosas que se echan a perder. Recibimos de ti tanta benevolencia, tanto amor, y tu provisión es tan perfecta que hoy hemos traído nuestras ofrendas también, para dejarlas a tus pies. Y las hacemos con el compromiso de cumplir con el mandato que tú nos has dado, de que tu obra se difunda a través de tu iglesia, para que muchos de los que aún no han escuchado, Señor, el Evangelio, lo escuchen de nuestros labios. Que podamos ser fieles a ti, Señor, y que nuestra vida sea el reflejo de la de Jesucristo. Que vivamos esta semana comprometidos contigo. Gracias, Padre, por aceptar nuestro sacrificio, nuestra ofrenda, nuestra vida en esta mañana. Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Te puedes comprometer, iglesia, a esta semana vivir de manera diferente, de estar en los estudios bíblicos de los ministerios de esta semana, de participar en la proclamación del Evangelio, que te escuchen a ti en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, y que vean el reflejo de una vida transformada de Dios sobre en ti. Ya tenemos fecha para encontrarnos nuevamente. Seguimos reportándonos con imágenes que muestran que la iglesia es viva, que la comunidad cristiana de restauración es tu familia y que anhelamos tu bien. Permítenos orar por ti, porque estás delicado de salud, porque estás buscando una mejor condición laboral o de repente buscando un sitio donde trabajar, mejorar tu situación, la situación de tu familia, tu relación emocional. Permítenos orar. Solamente mándame un mensaje para decirme cuál es tu motivo de oración. Sé parte de la familia. Te extrañamos. Ya nos vamos a ver, te extraño mucho. Y nos estamos ya por encontrar. Que Dios te bendiga, que tengas una preciosísima semana.